Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Frente al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, seguimos debatiendo esta noche la agenda, pero ahora de pendientes con temas prioritarios para el presidente y su partido, que como sabes es mayoría en ambas cámaras. ¿Cómo busca contribuir el legislativo al proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación en materia económica, que es el tema que veremos a continuación? Veamos el contexto. Buscando acuerdo. El pasado 21 de agosto, el presidente López Obrador dijo que el crecimiento económico es un pendiente de su administración. Luego de que el INEGI reportara un 0% de crecimiento durante el segundo trimestre del año, el mandatario destacó que el país no cayó en recesión y que hay una mejor distribución del ingreso. Frente al nuevo periodo ordinario de sesiones en materia económica, el Ejecutivo Federal ha planteado como prioridad la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las condonaciones de impuestos. En la exposición de motivos enviada al Congreso el 14 de agosto, la iniciativa señala que se han otorgado condonaciones generalizadas sin un enfoque de política fiscal. Otras iniciativas son la reforma al Código Fiscal de la Federación para considerar a la evasión fiscal como delito grave. En la agenda de Morena, con mayoría en ambas cámaras, están además las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El legislativo morenista ha señalado que busca fortalecer al sistema financiero y a las instituciones de inteligencia en el combate al crimen organizado. La bancada de Morena en el Senado tiene en su agenda legislativa nuevamente la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que busca la inclusión financiera y la eliminación de comisiones bancarias. En las reformas a la Ley del Ahorro para el Retiro, se propone que se sustituya a las sociedades de inversión por fondos y se actualicen las disposiciones en materia de fondos para el retiro y su régimen de inversión. También buscan discutir sanciones a la facturación falsa y empresas fantasma. Busca que se sancionen la evasión de pago de impuestos. Además, en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, el Ejecutivo ha marcado como una de sus prioridades un mayor presupuesto a petróleos mexicanos. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento para México y calificadoras han reducido sus perspectivas económicas frente a la asignación de presupuesto millonario a Pemex. Pese a las críticas, López Obrador señaló la semana pasada que su estimado de crecimiento para este año se mantiene en 2% y en 4% en promedio anual durante su mandato. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche y en esta ocasión hasta Encinas va a empezar ahora. A ver, los temas económicos de la agenda legislativa, ¿qué destacarías? ¿Qué ves positivo? Cuando empezamos este programa hace ya casi un año, discutíamos sobre el tema de las comisiones bancarias, que había sido primero un albazo, el senador Monreal había propuesto eliminarlas de manera completa y fue aquí, evidentemente, tema de discusión. Ahora está de nueva cuenta en la agenda legislativa de Morena para este nuevo periodo que empieza. No sabemos todavía los detalles y eliminarlas completamente, pero ¿qué temas destacas de la agenda legislativa de Morena en este nuevo periodo? Para temas económicos, si podrán o no ayudar a reactivar la economía el año que viene. En primerísimo lugar. Oye, no, pues mira, lo del... Primero habría que anotar que de crecimiento económico y su vinculación con el ámbito legislativo tampoco hay que fetichizar, ¿no? Hay esta idea de que una práctica muy recurrente en este país de que se puede cambiar la realidad por decreto, ¿no? Y entonces el sexenio pasado nos propinaron 11 grandes reformas estructurales que iban a llevar a México la cuarta transformación. A la cuarta transformación y se quedaron en la tercera. Tuvo que haber un cambio de gobierno. Que nos llevaron al despeñadero, dirían algunos, ¿no? Tuvo que pasar un despeñadero antes del resurgimiento. Pero bueno, creo que son sensatas todas las reformas. Eliminar los monopolios efectivamente son los que inhiben el crecimiento económico, concentran el capital, no tienen competencia y entonces no hay incentivos para la inversión. Creo que es importante en ese sentido sí regularlos. La condonación de impuestos, ya lo dijimos, había unas grandes injusticias en donde se cargaba la base contribuyente a la clase media y las grandes fortunas no pagaban impuestos y bueno, nadie se hizo rico pagando cheques. Y en muy buena medida las grandes fortunas no son producto del esfuerzo, sino de privilegios y que se hicieron en este país a costa del Estado y de información privilegiada, de un proceso de privatización y de entrega de concesiones. Entonces por ahí va por buen camino que pues simplemente paguen lo que les corresponda, como sucede con el resto de la base contribuyente. A ver, y hasta ahí estos dos temas son temas económicos que tienen que ver con un gobierno de izquierda. Totalmente. ¿Impuestos a herencias? Bueno, y la otra... ¿Reforma fiscal? Reforma fiscal. El ausente es la reforma, Sí. es la reforma fiscal.
El presidente dijo que cuando menos en la primera mitad del sexenio no habrá este tipo de reformas. Sí. Yo creo que es importante transitar a regímenes más progresivos, que pague más el que más tiene, sí, pero también creo que antes es importante erradicar la evasión fiscal, las condonaciones, gastar bien y eliminar la corrupción. Y una vez que el gobierno demuestre que está gastando bien, entonces sí puede pedirle a la gente, a los ciudadanos, que hagan un esfuerzo adicional, porque si queremos servicios de salud universales, si queremos educación de calidad, pues el precio a pagar son los impuestos que se tienen que cubrir. Sin duda. Ahorita, en el contexto económico y como está la situación en el país, yo desaconsejaría, no vería conveniente una reforma fiscal, pero no descartaría la importancia de hacerlo, sobre todo pues como con las pensiones y con todos los gastos que está generando el Estado, ¿no? que es importante. Pues si queremos transitar a un estado de bienestar, lo que se requiere para construir ese estado son más impuestos. Y la evasión fiscal, delito grave, eso yo lo veo también muy bien. Delito grave, otra vez. Bueno, delito grave, pero no está con prisión preventiva. Ya lo veía venir, que no está con prisión preventiva. Ya lo habíamos dicho en el correo. Como dice Catalina Pérez Correa, cualquier delito es grave. No existen los delitos graves, es parte nada más de la Constitución. Pero hay unos más graves que otros. No, o sea, sí, claro. Estafar a... Sí, bueno, robar un pan. Pero no es lo que se está diciendo. Lo que se está haciendo es Todos mandar a la factureros. cárcel a los pobres. O poder usar Lo de los la prisión factureros es preventiva un para... temota. Lo de los factureros es un escándalo. súper Sí, relajado. A ver, escuchemos a Lisa. De toda la agenda que has visto presentado, que está ya, digamos, en discusión en el Congreso, ¿de verdad es una agenda de izquierda? Bueno, a mí me falta la reforma fiscal y eso lo hemos discutido muchas veces en esta mesa, porque precisamente un gobierno de izquierda lo que tendría que hacer es aspirarle a cobrarle a las fortunas más grandes mayores impuestos, de manera que las personas que menos tienen paguen menos impuestos, pero reciban más servicios públicos para como medida ecualizadora, digamos, de las condiciones de vida de las personas, independientemente de cuál es su nivel socioeconómico, que es una de las cosas que no vemos en este país y por eso también la gente se niega a pagar impuestos, ¿no? Si viéramos retribución en servicios públicos de calidad, estaríamos todos mucho más dispuestos a pagar impuestos, cosa que no sucede. Pero hay otros dos elementos que a mí me parecen bien interesantes. Decía Alejandro, una de las cosas que tenemos que tener siempre es el gasto responsable, ¿no? Que el gasto se ejerza pues para lo que se tiene que ejercer, que no haya corrupción, que sea cálculos responsables. Yo diría que, por ejemplo, en el ámbito legislativo, una de las cosas que sí se pueden observar es cómo se va a gestionar el presupuesto de egresos de la Federación, porque ahí siempre hacen unas cuentas chinas maravillosas donde siempre calculan los niveles de ingresos y de gastos sobre tasas de crecimiento que no son reales, sobre tipos de cambio que no son reales, sobre niveles de inversión que no son reales, y entonces siempre terminamos en unos déficits o en unos subejercicios ahí rarísimos en donde también hay pérdida de valor. Y el tercer punto que me parece fundamental, que tiene que ver con el tema de los monopolios, es pues qué tal que un gobierno que va a regular los monopolios decide ponerse del lado de sus órganos autónomos de competencia, como sería en este caso, por ejemplo, la COFESE, ¿no? Sí hemos visto hostigamiento en contra de los titulares de muchos de estos órganos, por ejemplo, con los temas de cómo regularon los duopolios televisivos, las fibras ópticas, parte de este empresariado nuevo de Salinas Pliego y demás, pues que sí están enojados con las resoluciones de sus órganos autónomos y que en vez de defenderlos como se debe para que la competencia sea una realidad más allá de la ley, no necesariamente lo estamos viendo, por lo menos discursivamente, ¿no? Yo sí creo que una posición de un gobierno de izquierda que vele porque su órgano autónomo de competencia tendría que ser pues una posición muchísimo más clara. Ahora, si estamos en contra o no... otro de los temas, por ejemplo, cómo arbitrariamente seguimos fijando los precios de los combustibles, ¿no? El tema de gasolinas. También podríamos ser un poquito más responsables ahí para saber si realmente lo que hoy cuesta la gasolina en subsidios es la manera más progresiva de beneficiar a la sociedad o no, o si en realidad estamos beneficiando industrias particulares. Sí. Ana, ¿qué te gusta de esta agenda legislativa de Morena? También, ¿qué destacarías si son temas de izquierda? ¿Qué le falta? Me parece que absolutamente, concuerdo que debe tener todavía muchas cosas que perfeccionar, pero sí creo que hay una planeación que ya mencionaba Alejandro de cómo ir generando estas reformas. Ahora es muy complejo porque, claro, la opinión pública, si la 4T se va con medidas súper fuertes y como tajantes, ¿no? Bueno, ya se está amenazando la inversión y demás. Y si se hace de manera más paulatina, planeada y como pensando en las consecuencias, pues entonces no está siendo suficientemente congruente, ¿no? Entonces sí creo y concuerdo con Lisa en términos de que, claro, que se tienen que poner tasas impositivas mucho más altas a
a las mayores fortunas, pero de nada sirve tener estas tasas si lo que estamos viendo es la evasión fiscal de manera generalizada, ¿no? Bueno, las condonaciones, que no es lo mismo que evasión, pero que finalmente sirve para lo mismo. Entonces creo que es un buen, digamos, primer paso, ¿no? Para que finalmente, ya teniendo este piso de evitar las condonaciones, entonces sí, el siguiente puede ser tasarles más a quienes más tienen, ¿no? Entonces, me parece que, por cierto, tiene salió lógica. recientemente en medios que también algunos amigos de la 4T les estaban condonando impuestos, ¿no? Como Pigmen Ibarra. Sí, ¿no? sí, no, bueno, pues sí, para eso son las leyes. Y volviendo un poco al punto anterior, ¿no? Aquí es donde creo que se ve la separación del poder político del poder económico, no necesariamente en los simbolismos. Claro, porque es donde se dice, ¿no? Bueno, el Estado va a regular y va a poner orden, ¿no? En el tema de finanzas públicas que lleva años siendo, pues ahí relegado como y parchado. Sí, pero además son como unos acuerdos ahí súper oscuros, ¿no? Que bueno, veremos cómo se ejecuta, todavía falta esa parte, pero creo que el marco normativo pues es el que se requiere en este momento, ¿no? Y en ese sentido también el tema de poner defraudación fiscal como delito grave, que con las precisiones que pueda tener el término, creo que es algo que habla de cómo para el Estado es importante y es una prioridad cuidar los impuestos y digamos, los bienes públicos, ¿no? Esos son los mensajes que creo que se mandan con esta agenda legislativa. Y bueno, también con lo que decía Lisa, el presupuesto de egresos, que ya veremos qué trae, ya hay alguna primeras versiones, ¿no? O sea, que traía 2% de crecimiento. 2% de crecimiento y 4% de inflación. Y vamos en cero. De acuerdo. Pero bueno. Y Banjico ajustó de 0.2 a 0.7 recién hoy, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno, digo, sí, efectivamente hay ahí algunas cosas que podrían ponerse mejor. También es importante ver que se está aumentando el presupuesto, ¿no? A 6 billones de pesos. Entonces, eso también implica de un fortalecimiento de Estado. Entonces, si la pregunta es si es de izquierda, pues me parece que hay muchos elementos para pensar que sí. Y bueno, pues ya veremos cómo van a estar las discusiones y los debates. Digo, no le veo que vaya a ser tanto problema, pero esperemos, pero yo creo que eso, particularmente el tema del presupuesto de egresos, pues va a ser la gran batalla, ¿no? Ahí el gran ¿Agenda de tema. izquierda o semi-izquierda o de no izquierda? No sé, habrá que ver la letra chiquita de estas reformas, ¿no? Me sorprende un poco leer la de los monopolios. Los monopolios ya están prohibidos por la Constitución, por el artículo 28. No sé qué reforma están planteando hacer en ese sentido. No sé cuál es el sentido justo de considerar la evasión fiscal como delito grave. O sea, me preocupa que sea más abonar a este punitivismo penal que ha construido la autodenominada Cuarta Transformación. El tema de las comisiones bancarias. Sí. En el tema de las comisiones bancarias, sí, desde luego recuerdo muy bien el debate que tuvimos aquí muy al inicio de los programas de Punto y Contrapunto, donde parecía este juego de policía bueno, policía malo. Un día se despertó Monreal y dijo, nos vamos a chingar a los bancos, y Andrés Manuel salió a dar palmaditas. Ya será nocturno, ya se puede. Ya me había tardado. A dar palmaditas en la espalda a los banqueros y decir, no, ustedes regúlense, ¿no? Y me acordaba, no sé quién me dijo, estaba tratando de recordar recientemente, yo estoy fascinado con la app de BBVA Bancomer, ¿no? Que ha eficientado los servicios, las transacciones y demás. Y me decía, no me acuerdo quién, recientemente, bueno, y eso no se ha visto traducido de ninguna forma en una reducción, o sea, lo que se está ahorrando el banco de ir a ventanillas, servicios, no se ha visto traducido en una reducción en las comisiones bancarias ni en otro tipo de beneficios para los usuarios. Y no nada más de ese banco, en todos los bancos. En todos los bancos, sí. Ahorita digo porque es el que Sí. uso, ¿no? Ya estoy hablando de más. Pero bueno, o sea, ese es el tipo de cosas que quiero pelear. Y la otra es esto que decía Alejandro, de que, o sea, como si estuviera bien que el presidente no hiciera la gran reforma fiscal en los primeros 3 años. Yo creo que es al revés. Ahorita es cuando tiene el bono democrático y la confianza más grande, más cimentada, donde tendría que aprovechar para hacer una verdadera reforma fiscal que sí pueda... Pero vienen las elecciones del 21, ¿no? Entonces... es lo que digo, o sea, justo no, por eso pues digo sí, que pero no tengo mis tuvieron dudas. reparo para 7 reformas constitucionales en el primer periodo y vienen último, otras 3, ¿no? Y como pero último, lo de las condonaciones, Al económico. traer a cuenta lo que reveló Fundar recientemente, en mayo, me parece,
esta grosera cantidad de 600 mil millones de pesos que en la última década se condonaron un montón de empresas en el peñanetismo principalmente, que sí definitivamente se tiene que tomar cartas en el asunto para y lo de los factureros que decía Alejandro, una economía ilícita, completa y absolutamente lucrativa. Último comentario antes de irnos a pausa. Rapidísimo, el tema de comisiones bancarias. Hace un año se propuso y es un ejemplo de lo contraproducente que es el fetichismo legislativo. Terminó deprimiendo a la Bolsa Mexicana de Valores. En un día. Hoy Arturo Herrera, a través de otro mecanismo de elaboración de política pública y diálogo con los dueños de las Afores, anuncia una reducción de las tasas progresivas de las tasas de comisiones que va a provocar que el que hoy está trabajando se retire con 10% más del valor de su fondo para el retiro. Entonces, hay más bien temas de política pública, de diálogo con el sector privado que se tiene que explotar y no creernos que la vía fácil para hacer que la economía crezca son las reformas legislativas. Sin duda. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas de la agenda legislativa, por supuesto, en los próximos días y seguramente semanas. Regresamos después de la pausa ya para despedirnos con la paparrucha de la noche.